El nombre de esta prédica es ¿por qué debemos estar llenos del Espíritu Santo? Hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos estar llenos? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Que debemos estar llenos. Es un deber como cristiano, como discípulo de Cristo. No es cristiano el que se sabe toda la Biblia de memoria, el que tiene muchos cursos, sino que el que está lleno del Espíritu Santo. Lleno, lleno. Y eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué debemos estar llenos del Espíritu Santo? La semana pasada comenzamos a hablar del Espíritu Santo. Dimos ciertas características, ¿se acuerdan? Sí. De persona. Llegamos a la conclusión que Él es persona, Él no es una fuerza inerte, no es algo que es la fuerza del universo, como dicen. Una fuerza no tiene emociones, una fuerza no tiene voluntad, una fuerza no tiene inteligencia. Por ende, el Espíritu Santo es una persona, porque tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones. Características fundamentales de una personalidad. No es una fuerza etérea, no es algo, es alguien, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, quien se movía en Génesis, podemos leerlo eso, Génesis 1, capítulo 1, Él se movía sobre la faz de la tierra, Él se movía, el Espíritu de Dios aparece ahí, dicho, el Espíritu de Jehová. Y Él, el mismo que estuvo ahí en Génesis, al inicio, el mismo que estuvo con los discípulos cuando predicaban, el mismo que estuvo en la cruz cuando Jesucristo resucitó, el mismo que estuvo cuando Jesús resucitó a Lázaro, el mismo Espíritu Santo viene hoy a morar en todo aquel que lo desea, en todo aquel hijo de Dios o hija de Dios que le obedece, que lo sigue, que ha puesto su vida en las manos del Señor. Él viene a morar. ¿Se dan cuenta el regalo, el privilegio que Dios nos da? Que Dios mismo, el creador de todo el universo, viene a morar aquí en nuestra vida, en nuestro corazón. Viene a morar. Qué privilegio, qué honra. Él desea una relación personal con cada creyente genuino. Y es una relación 24/7. Es una relación en todo momento, en todo instante. No es de lunes a viernes, no, es de lunes a domingo 24 horas. Él está siempre con nosotros. Él está atento a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes. Él nos da esa convicción de pecado. Por ejemplo, yo antes de conocer a Cristo, me consideraba bueno, porque de chico siempre me lo dijeron y hasta que me lo creí. Cuando llegué a Cristo, me di cuenta que no era bueno, que en mí no había nada bueno. Y esa convicción de pecado la da el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos muestra quiénes somos. Hoy vamos a ver su obra, lo que Él hace en todo hijo o en toda hija de Dios, lo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a ver algunas razones por las cuales cada creyente genuino debe tener al Espíritu Santo. Debe. Vamos a ver algunas razones. Y debe recibir la plenitud del Espíritu Santo, esta plenitud poderosa, este dunamis, como hablamos. ¿Se acuerdan lo que significa dunamis? Claro. Dice, y recibiréis poder, cuando dice en Hechos 1, y recibiréis poder, y recibiréis dunamis.
Poder para vencer el pecado, poder para evangelizar, poder. Porque con nuestra fuerza no podemos. Y pongo énfasis en el debe, que todo cristiano debe. Pongo énfasis en eso. Que todo discípulo de Cristo, todo seguidor genuino de Cristo, debe tener una relación. Y vamos a ver por qué. Todo hijo o hija de Dios debe estar lleno del Espíritu Santo. Debe estar lleno. Hoy veremos qué dice la palabra. Jesús nos dejó un regalo. Cuando estaba en Mateo 28, estaba a punto de ascender a los cielos, les dice a sus seguidores, a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Que la primera vez que yo lo leí no entendí eso, para nada, porque yo decía, ¿cómo conviene? ¿Cómo le conviene que Jesucristo mismo, Dios mismo? Yo me ponía como uno de los seguidores que estaba ahí, yo decía, ¿cómo me va a convenir que se vaya? Claro, Jesús podía estar como hombre, él se autolimitó a la condición de hombre, él dejó toda su gloria y toda su divinidad de lado, y él se autolimitó. Y como hombre, él podía estar en un lugar a la vez. Entonces, por eso dice, les convenía que yo me vaya, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, en todas partes donde hay alguien que lo busca. Ahí está él. Convenía que se fuera. Y él nos dejó este regalo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo quiere venir a morar en nosotros y a llenarnos completamente todas nuestras áreas. Todas nuestras áreas. Así como para los discípulos, los seguidores de Jesús, en su momento fue un hecho revolucionario. El Espíritu Santo revolucionó su vida, cambió su vida. También hoy, para nosotros, Él revoluciona nuestras vidas. Él nos cambia pero por completo. Nos hace una nueva criatura. Vamos a ver algunas razones por las cuales cada creyente verdadero debe tener al Espíritu Santo en su vida. Primera razón, Jesús y sus discípulos necesitaron del Espíritu Santo en sus vidas. Jesús, como hombre, que ya lo he explicado, que él se autolimitó a la condición de hombre, como ser humano, él necesitó al Espíritu Santo para hacer lo que hizo, para hacer su obra, sus sanidades, restauración, su enseñanza. Él estaba limitado a todas las flaquezas del ser humano, a todas las limitaciones. Y como hombre, él necesitaba. Y Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo, Juan el Bautista. Y este hecho aparece en Mateo 3, del 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos la Trinidad en acción. Vemos al Padre hablando de los cielos, al Hijo bautizándose y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Aquí vemos a la Trinidad en acción.
los tres juntos. Jesús, ahí, ¿él necesitaba bautizarse? No, porque no tenía pecado. Pero él se identificó como hombre. Él se identificó con los pecadores. Por eso fue a bautizarse. Por eso le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Es como decir, así debe ser. Él necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Necesitaba ese poder que viene del cielo. Debía empoderarse del Espíritu Santo para comenzar con su ministerio de sanidades, de milagros, restauración de vida y todo lo que hizo. Enseñanza, resucitación. Y hasta hoy sigue haciendo lo mismo. Sigue sanando, sigue restaurando vidas. El mismo Espíritu Santo. También los discípulos fueron bautizados en el aposento alto, que eso ya lo vimos. Cuando comenzó la iglesia, ¿se acuerdan? Estaban todos reunidos unánime y vino como un viento recio que movió todo. Ahí llegó el Espíritu Santo sobre ellos. También los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo. María, su madre terrenal, sus hermanos, Santiago, José, Judas, Simón y sus hermanas. Esto aparece en Mateo 13. Si alguien después lo quiere leer. 13:55 y Marcos 6:3. Ahí aparecen los hermanos de Jesús. Además, los 120 que estaban en el aposento alto y los 3000 que escucharon a Pedro en su primera prédica, también fueron llenos del Espíritu Santo. También recibieron al Espíritu Santo. O sea, si ellos recibieron, ellos necesitaron al Espíritu Santo para hacer lo que hicieron. Y el propio Jesús necesitó al Espíritu Santo. Nosotros también. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Todo discípulo de Cristo debe ser lleno de Él. Lleno. La segunda razón que vamos a ver, que el Espíritu Santo nos empodera para dar testimonio de Dios. Nos da poder, nos da ese dunamis. Aquí en Hechos 1:8, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder, dunamis, esa palabra griega, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fue un grupo de pescadores, hombres sencillos, que cambiaron al mundo. Los discípulos de Jesús. Y así los discípulos de los discípulos de los discípulos, así fueron cambiando al mundo. ¿Cómo lo cambiaron? ¿Con su sabiduría? ¿Con sus fuerzas? No, fue con el Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en la persona le da poder para testificar, para poder hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. A veces la persona habla y dice, oye, ¿cómo puede decir eso? O sea, ¿cómo? Yo no podía. Y a veces el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca cuando testificamos. Cuándo hablar, cuándo callar. Acuérdense que el Espíritu Santo guía. Y a Pablo y a Silas le dijo, no vayan para allá, vayan a Macedonia, allá prediquen. Entonces así también nos dice, ya, ahora habla, ahora calla. Ahora escucha a la otra persona. Y bueno, podemos ver a Pedro. Siempre pongo el ejemplo de Pedro, porque Pedro era, bueno, en los inicios de los evangelios, cuando uno empieza a leer, era muy sanguíneo él. Era muy sanguíneo. Muy emocional. Y lo vemos, antes de recibir el Espíritu Santo. Él se sacaba la chaqueta, se tiró al agua, iba corriendo, llegó, partió.
Bueno, hartas cosas. Le cortó la oreja a Malco. También, cuando el Señor le había dicho que no, no, él llegó, cortó una oreja, era bien impulsivo. Pero después que recibió al Espíritu Santo podemos ver otro Pedro, que hasta con su sombra la gente era sanada. Podemos ver a Pedro cuando él predicó su primera prédica, 3.000 personas se convirtieron con su primera. Podemos ver a Pedro en las cartas, es cosa que leamos. La primera, segunda y tercera carta de Pedro es otro Pedro el que habla, el que está hablando ahí, lleno del Espíritu Santo, lleno. Podemos ver a Esteban. Este era un joven diácono, fue el primer mártir cristiano. Él fue apedreado y mientras lo apedreaban, ahí dentro de la multitud estaba Saulo, que consentía la muerte. Claro, ese era Saulo, que después fue el Pablo que llena el Espíritu Santo. Y ahí podemos ver, hay muchos ejemplos, muchos. Y uno mismo puede hacer memoria de cómo éramos antes de conocer al Señor y ahora en Cristo, sin Cristo y con Cristo. Son incontables los ejemplos del poder del Espíritu Santo en acción en cada discípulo de Cristo, en cada discípulo, en cada seguidor de Cristo. A lo largo de la historia podemos ver mucho, está en la palabra y podemos ver en la historia de la iglesia también muchos ejemplos. Por eso, testificar o evangelizar es una tarea preciosa que al Señor le agrada de todo corazón, de todo corazón. Y como bueno, nos estamos instalando aquí, vamos a salir harto evangelismo, harto conversar con los vecinos, conversar. Ya pronto tendremos las tarjetas y ya vamos a salir. Pero es necesario en este momento entender esto y prepararnos, llenarnos, que el Espíritu Santo nos llene para ir y hablar y testificar de Jesucristo. El Espíritu Santo nos da poder para hablar con autoridad. No es hablar así livianamente, sino que hablar con autoridad. Y la persona que escucha, por eso cuando escuchaban a los discípulos o al mismo Jesús, le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, él no fue a ningún instituto bíblico, no, como Pablo, que se instruyó mucho con la ley, con los mejores maestros, con Gamaliel. Y no es este el hijo del carpintero, decían. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde tiene esa sabiduría? Y decía, habla como quien tiene autoridad. O sea, habla con autoridad. Y eso el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Cada uno. Entonces, si el Espíritu Santo está dispuesto a darnos ese poder para hablar con autoridad, no nos callemos. No nos podemos quedar callados. Es decirle al Señor, sí, Señor, yo sé que tú me vas a dar la autoridad para hablar, pero yo no quiero hablar. Es como decirle, no me interesa lo que tú estás hablando. No, abramos la boca y el Señor nos va a dar palabras justas. A veces son pocas, a veces son muchas, y nos va a decir, hablen, escuchen, callen, sigan hablando. Entonces es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan las últimas misiones? Las últimas misiones. Bueno, ahí algunos conocen a la mayoría, a Carlos, que justo hoy día no vino, que él, bueno, él nos prestó un parlante que a nosotros nos hizo falta en ese momento, porque el que teníamos se había extraviado, y él nos pasó uno, ya listo, ocupen este, y lo desenchufó, lo puso, y ahora está con nosotros, es parte de nosotros. Hoy día justo no vino. Incluso los vecinos de acá, de los halcones, de los alrededores, todavía nos recuerdan con las poleras azules. Ustedes son los de las poleras azules.
Uy, varias veces lo han dicho. Ustedes son los de las poleras azules. Ah, ya. Entonces, bueno, entre paréntesis, vamos a seguir con las poleras azules. Sí, ya ha dado resultados. ¿Para qué vamos a cambiar las poleras? Claro. Así que vamos a seguir con las poleras azules. Perdón. Y para testificar de Jesucristo es en cualquier momento. No es necesario esperar que salgamos, o obviamente vamos a salir, pero en su casa, en el negocio, en el trabajo, en el trayecto, donde sea, en la familia, en cualquier reunión, testificar. Y muchas veces el testimonio a veces se predica poderosamente con el testimonio. Las personas que nos conocen dicen, pero antes no era así. Ah, mira, algo pasó. Claro. O cuando uno lo ve, ¿no? Alguien lo ve, dicen, yo quiero tener eso que tienes tú. Yo quiero tener esa paz. Y esa paz la da el Espíritu Santo. Volvemos. Es el Espíritu Santo que hace, Él hace toda la obra. Y el Señor dice, me seréis testigos. Me seréis testigos. Ahí dice, al final de... Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Chile. Hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Con el Espíritu Santo podemos ser testigos dignos del Señor. Donde vayamos, testigos dignos del Señor. Con nuestro hablar, con nuestro comportamiento, cómo nos relacionamos con las otras personas, somos testigos dignos del Señor. Bueno, y la palabra que se usa aquí en la palabra testigo es la palabra griega martureo. La palabra griega martureo. De ahí viene la palabra mártir. O sea, ser testigo de Cristo es ser mártir. ¿Estamos dispuestos a ser mártir? Como hemos visto a varios hermanos nuestros, en otras latitudes sobre todo, que por seguirlo, a veces les queman las casas, les queman a la familia. Ser testigo de Cristo es ser mártir. Eso es, la palabra testigo viene de martureo, es ser mártir. Necesitamos al Espíritu Santo para evangelizar. Lo necesitamos. No podemos ir así por nuestra propia sabiduría, conocimiento. Ah, es que yo he leído tanto, es que yo he estudiado tanto. No. Claro, si uno se sabe escritura, es bueno saber, es bueno memorizar escritura. Ah, tal escritura, tal escritura. Es bueno memorizar, pero es el Espíritu Santo el que guía. Y Él, estamos hablando y nos recuerda una escritura y esa escritura le decimos, mire, lea Juan 14:6, porque ahí dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, ese versículo echa por tierra todas las religiones, todos los otros, las otras formas. No, es por Jesucristo que llegamos al Padre. Porque a veces uno se encuentra con personas que dicen, no, si todos los caminos llegan a Roma. Así como ese dicho que hay. No, si todos los caminos... No. Hay un solo camino para llegar al Padre. Y es Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Y la tercera razón que vamos a ver, que el Espíritu Santo nos consuela para siempre. Vamos a ver en Juan 14:16. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús les promete a sus discípulos que le dará otro consolador, otro ayudador, otro abogado, otro intercesor. Intercesor es el que se pone entre Dios y otra persona, o una nación, puede ser.
y Él se pone al medio, ese intercesor. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se dan cuenta lo trascendente que es el Espíritu Santo? Aquel que estuvo en la creación del mundo, hoy viene a morar en los hijos. Él viene a ayudarnos a traer consuelo para siempre. Porque dice aquí, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no es por un tiempo, es para siempre, para siempre. Como dice la palabra en el... Cuando estemos en su presencia, no va a haber dolor, no va a haber llanto. O sea, su consuelo es para siempre, su paz, su gozo es para siempre. No como los deleites de este mundo, que solo permanecen por un tiempo, sino es Él nos trae consuelo para siempre. El Espíritu Santo viene a llenar ese vacío que hay en cada persona y que necesita el consuelo. Viene a consolar a todos aquellos que estén en angustia, en tribulaciones. Cualquier problema de toda índole nos da paz y nos da gozo. Y todo esto lo hace Dios. Todo esto lo hace Él por amor a nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para recibir consuelo en nuestras vidas, para ser consolados. Y la cuarta razón que vamos a ver, que el Espíritu Santo nos da poder para vivir en santidad. El Espíritu Santo nos da poder para vivir en santidad. Romanos capítulo 8. Vamos a ver el versículo 1 y 2 y después vamos al 13. 1 y 2 y 13. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cada intento del ser humano de tener victoria sobre la ley del pecado y de la muerte es un intento vano, fútil, no sirve. Todo intento de vivir una vida en santidad es estéril, es vano, es ineficaz. Vivir una vida en santidad por nuestras fuerzas no sirve. Es imposible tener una vida victoriosa usando nuestras fuerzas, nuestras propias capacidades. No se puede. Es solamente la presencia del Espíritu Santo en la persona que lo capacita para vivir una vida santa. Una vida santa alineada a la voluntad de Dios, alineada a su voluntad, que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Él. Eso es vivir una vida en santidad, una vida conforme a sus principios, conforme a lo que Él ha determinado. La persona toma la decisión de vivir en santidad, toma la decisión con hechos concretos, hechos reales, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y así vamos caminando en santidad. ¿Han intentado ustedes alguna vez de no pecar usando sus propias fuerzas? Ya voy a tratar de no pecar, ya de aquí, ya. Desde este momento no voy a pecar más. Voy a usar toda mi fuerza, toda mi voluntad. Y no pasa ni un minuto, menos
estoy pecando. No sirve con nuestra fuerza. Es imposible. Es el Espíritu Santo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Por ende, ya no hay condenación, como dice Romanos, que acabamos de leer. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esta ley del pecado y de la muerte nos sigue ¿desde qué momento? ¿Se acuerdan? Desde la desobediencia de Edén. De ahí nos sigue esta ley del pecado y de la muerte. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron, Adán y Eva desobedecieron. Y ahora se puede revertir esa ley, porque es una ley que opera, que aunque no queramos, opera. Es como decir, la fuerza de la gravedad es una ley. Aunque yo no quiera, pero la ley está. Yo no puedo desafiar esa ley. No puedo tirarme de un cuarto piso, porque voy a sufrir las consecuencias. No puedo desafiar esa ley. Esa ley del pecado y la muerte nos viene persiguiendo desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron. De nada sirve la teoría. La fe sin obra es muerta. Con el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne y así tener vida y vida eterna. Solamente con el Espíritu Santo. ¿Quién quiere vivir esa vida victoriosa? ¿Alguien quiere vivir una vida victoriosa o una vida en derrota? Una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Para ello es necesaria una total dependencia del Espíritu Santo. Solo así tendremos una vida santa. Amados, es necesario que todo discípulo de Cristo conozca al Espíritu Santo. Y hoy vimos algunas razones para ello. Jesús, como hombre, necesitó del Espíritu Santo para hacer lo que hizo. Jesús lo necesitó. Ahí nos está dando el ejemplo que, que todos necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. El Espíritu Santo nos consuela para siempre. El Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida en santidad, para vivir una vida santa. Cada uno de nosotros necesita y necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es vital, es fundamental, es necesaria. Anhelemos su presencia. Anhelemos de todo corazón. Anhelemos su presencia. Amén. Amén. Amén.